Cuenta la leyenda que un adinerado hombre holandés de nombre Steve la ideó en 1845. Un día Steve, un reconocido empresario dentro del campo de la minería que intentó replicar sus negocios en México y que tuvo mucho éxito, tuvo una pelea con otro empresario local. Fue tan agresiva la riña entre estos dos hombres que el otro empresario fue muerto a golpes a manos de Steve. No pasó mucho tiempo antes de que las autoridades locales dieran con el hombre culpable, sentenciándolo de por vida a vivir tras las rejas. Steve, al solo tener como apoyo a sus hermanas, encomendó a ellas el cuidado de su pequeña hija, Susan. Todo fue bien un tiempo, hasta que las hermanas se enteraron de algo. Susan era la única heredera de su padre. Steve, al ya no poder hacer uso de su fortuna, dejó todo lo que tenía a su pequeña hija. Las mujeres, al saber esto, se volvieron locas. ¿Cómo es posible que tanto dinero sea solo para una persona tan joven? Las tías se pusieron en contacto con el abogado del señor Steve, haciendo preguntas muy fuera de lugar. Se atrevieron a comentarle al hombre: ¿cómo podríamos nosotras ser herederas también de la fortuna de nuestro hermano? A lo que el abogado comentó: lo único que podría pasar para que ustedes dos fuesen propietarias de la fortuna de su hermano es que Susan falleciera. Fue a partir de aquí que la historia se vuelve oscura, muy oscura. Pasaron los años y las tías de Susan no dejaron pasar por alto el hecho de tener que deshacerse de su sobrina. Maltratos de todo tipo fue lo que vivió Susan en sus últimos años. Se cuenta que los vecinos, al dejar de ver a la joven salir de la casa desde hace mucho, decidieron acudir a las autoridades. Cuando llegaron a buscar a la joven a la casa, notaron un olor muy peculiar, proveniente del sótano. Al bajar las escaleras, dicho aroma se hacía cada vez más y más insoportable, y ahí, como si se tratase de un pobre animal, encontraron lo que quedaba de la pequeña Susan. Amordazada en una pequeña cama yacía el cuerpo carcomido de la joven heredera. La conclusión, después de revisar el cadáver, fue muerte por inanición. Las dos mujeres, al igual que su hermano, fueron puestas tras las rejas de por vida. Después de esto, las personas locales les dieron el mote de las brujas. Según la leyenda, cuando la luna llena se alza sobre la ciudad de Guanajuato, en una de las ventanas de la casona se asoma una joven, una hermosa fantasma, que al notar que la miras te invitará a pasar con un amable gesto. Pero se dice que aquellos que han intentado entrar a la propiedad después de eso no vuelven a salir. Era la década de los 70. Un padre y su única hija habían llegado a Monterrey para construir una vida juntos. Poco se sabía de su pasado y de qué los había llevado a ese lugar. Sin embargo, se intuía que solo se tenían el uno al otro. La niña sufría de parálisis, así que su padre decidió edificar una casa adaptada a sus necesidades. Túneles, pasadizos y rampas diseñadas para que una silla de ruedas se moviera libremente por toda la casa. Sin embargo, durante su construcción comenzaron a ocurrir situaciones extrañas y paranormales. En un fatal accidente, 2 trabajadores de la construcción perdieron la vida, por lo que varios de sus compañeros comenzaron a renunciar. Pocos fueron los trabajadores que decidieron seguir trabajando en la construcción de la casa. De varios que eran, solo quedaron 3. Un día, regresando a la obra, uno de ellos decidió seguir trabajando en la parte superior de la casa, mientras los otros 2 seguían trabajando en la parte de abajo. Fue un grito desgarrador lo que robó su atención, seguido de un momento de silencio y después un fuerte golpe seco. Su compañero se había arrojado desde la parte más alta de la casa. A pesar de esto, el hombre decidió continuar con la edificación, por lo que tiempo después llevó a su hija para que observara el progreso de su nueva casa. Luego de que la menor llegara al piso más alto de la construcción, sin explicación alguna, se deslizó por una de las rampas, saliendo por una de las ventanas hacia el vacío, encontrando la muerte. Meses después, tras suspender en su totalidad la construcción, el hombre decidió quitarse la vida. Por varias décadas, la casa de los tubos permaneció abandonada, pero vecinos del sector aseguran que por las noches se escuchaban ruidos extraños que atribuían a los espíritus del padre y la niña que merodeaban la propiedad.
Entre 1934 y 1940, durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas, la ciudad todavía padecía de los últimos estragos de la revolución, entre ellos enfermedades infecciosas como la tifoidea, que a pesar de ser una enfermedad curable, la situación del país no permitía que todos los enfermos fueran tratados dignamente. Algunos los enviaban a hospitales improvisados. Uno de estos hospitales informales era esta casa que atendía las 24 horas del día. A mediados de la década de los 30, los casos de tifoidea crecieron tanto a tal grado que algunos fanáticos religiosos de la ciudad creyeron que, más que una enfermedad, eran síntomas de una posesión demoníaca masiva. Por tal motivo, una noche decidieron prenderle fuego a la casa, con enfermos y doctores en su interior. Algunos murieron por quemaduras y otros intoxicados por el humo. Curiosamente, la casa no sufrió daños estructurales graves. Los dueños la repararon y la vendieron a un hombre, quien se mudó ahí con su esposa y sus 3 hijos. Tiempo después de mudarse, la familia Mondragón apareció muerta por causas desconocidas. Años después de las tragedias, personas en situación de calle que han intentado pasar la noche ahí no lo logran, al decir que es casi insoportable la vibra que ronda la casa por las noches. Esta es la historia de una familia que fue asesinada hace más de 100 años, y cuyas almas, según la gente, siguen merodeando la propiedad, haciendo imposible su estadía en ella. Relata la gente mayor que hace más de 100 años, un matrimonio de mucho dinero compró la hermosa mansión para vivir en ella, pero su riqueza llamó la atención de la persona incorrecta, un hombre que logró colarse a la casa como mayordomo. Un día, preparando la comida, agregó veneno como ingrediente extra. Su plan: arrojar todos los cuerpos a la cisterna de la casa y dejarlos ahí hasta que alguien tuviera el infortunio de encontrarlos. Al ver que los cuerpos no cabían, se le ocurrió la macabra idea de cortar los cuerpos. Con un hacha los descuartizó a todos y en pedazos los empezó a arrojar al interior del foso. Esa misma noche, a unas cuadras de la casa, se veía un hombre en su caballo. Era un amigo de la familia, cuya intención era pasar a saludar. La leyenda cuenta que esa amistad dejó al caballo unas cuadras antes para ir a pie, recorrer las calles y darles la sorpresa al matrimonio. Logró entrar dando silenciosos pasos, pero pudo notar el tremendo olor a sangre que se desprendía al interior de la casa. Caminó hacia donde escuchaba fuertes golpes repetitivos y ahí vio al mayordomo castigando a los cuerpos. Al darse cuenta el mayordomo que había un testigo, dio un grito de desesperación. Empezó a discutir consigo mismo como si fuese 2 personas en una. Seguido de eso, comenzó a golpearse la cabeza como si quisiera que algo o alguien saliera de ella. El testigo, al ver la cruda escena de lo que quedaba de sus amigos y la locura en su máximo esplendor del mayordomo, decidió huir. Entrada la madrugada, el mayordomo había terminado de arrojar los cuerpos a la fosa. Tomó un puñal y se lo clavó en la cabeza. Después de tantos años, la casa aún sigue en venta. La mañana del 24 de abril de 1989, el macabro hallazgo horrorizó a la policía. En una casa de la colonia Jardines de la Hacienda en Querétaro, habían perpetrado un brutal crimen. Lo que se presentaba ante ellos, ese filicidio múltiple que los llenaría de terror. Cuentan que en la alcoba principal encontraron a 3 niños inertes. En esa situación difícil de describir. En el lugar también estaba su madre. Los peritos, al tocarle el cuello, sabrían que ella aún vivía, pero los pequeños, por desgracia, yacían muertos. Habían sido ultimados de una forma muy cruel. Se trataba de Claudia Mijango Zarzac y sus hijos. Así lo confirmaba un testigo, alguien que había descubierto el asesinato. En varios puntos de la vivienda podían verse rastros de sangre. El panorama era tétrico. El entorno olía a muerte. Un escenario parecido a una película de terror. En las habitaciones y otras partes de la casa alcanzaban a observarse manchas de color rojizo que hacían imaginar el sufrimiento y agonía de los inocentes, pues de manera inhumana les habían quitado la vida apuñándolos sin compasión. Las víctimas se encontraban exánimes, con sus ropas empapadas en líquido escarlata,
fue un hecho sangriento que consternó a toda la sociedad mexicana. La justicia concluyó que esa mujer había actuado de manera monstruosa acuchillando a sus propios hijos. Se dijo que ella sufría de trastornos mentales y la apodaron la Hiena de Querétaro. Una persona inestable que tenía fama de desquiciada. Esta perturbadora historia, conocida como la Hiena de Querétaro, se convirtió en una famosa leyenda de México. Dicen que los hechos están muy relacionados con lo extranormal y que Claudia Mijangos cometió esta atrocidad porque fue poseída por algún ente oscuro. La única verdad es que el diablo salió ganando. Existen antecedentes de que Claudia Mijangos proviene de una familia disfuncional, donde predominaba el autoritarismo matriarcal y el fanatismo religioso. En 1956 nació en Mazatlán, Sinaloa, creciendo en un hogar de clase acomodada. Sin embargo, se sabe que perdió a sus padres en un fatal accidente que la dejó huérfana. Cuenta la gente que algunos miembros de su familia estaban inmersos en el alcoholismo y drogadicción. Otro de sus hermanos tenía síndrome de Down y uno más padecía de problemas mentales. Incluso se rumora que también sus hermanas pasaban por una situación complicada, luego de haber vivido relaciones maritales tormentosas. De muchacha, fue coronada como reina de belleza de su ciudad natal. Luego conoció al que sería su futuro esposo. Dicen que desde ese entonces ya presentaba problemas emocionales que de repente se reflejaban en cambios de carácter inexplicables. Creían que ello era pasajero, pero el tiempo reservaba otra desagradable respuesta. Después de un tiempo de noviazgo, se casó con Alfredo Castaños, un empleado bancario que le propuso radicar en el centro del país. Claudia Mijangos usó parte de su herencia para comprar una casa en Querétaro. La felicidad en ese hogar siguió así durante años. La pareja había procreado 3 hijos. Las 2 mayores eran mujeres y el más pequeño, varón. No obstante, aquella alegría iba a terminarse. Habían pasado alrededor de 11 años desde que se casaron y el matrimonio empezaba a desquebrajarse. La pareja discutía bastante y Claudia Mijangos constantemente tenía actitudes violentas hacia su esposo. Ese comportamiento era producto de algún trastorno mental, un monstruo que crecía y estaba a punto de destruir su familia. La Hiena de Querétaro menciona que la noche anterior a esos crueles hechos discutió acaloradamente con el padre de los niños. Él se despidió un tanto enfadado, sin saber que ya no vería a sus hijos. El 4 de abril de 1989, como a las 3 de la mañana, en el 408 de la calle Hacienda, en la ciudad de Querétaro, sucedería algo espantoso. A esas horas, Claudia Mijangos empezó a escuchar una extraña voz, alguien que le ordenaba masacrar a sus hijos. Al parecer, aquella presencia diabólica exigía que acabara con los niños. Algunos afirman que esa entidad maligna le decía que sus hijos eran 3 pequeños demonios, que no la dejarían ser feliz. Quizá, en su mente llena de alucinaciones, los veía como enemigos, unas criaturas monstruosas que querían hacerle daño. Se presume que primero apuñaló salvajemente al más pequeño, arrancándole las manos. Después hirió a la mayor, quien quiso escapar, pues fue imposible hacerlo debido a la debilidad causada por la pérdida de sangre. Por desgracia, no pudo salvarse de su madre, y luego acabó con la niña de en medio. Cuando ingresó la asesina en una clínica de rehabilitación mental, ella sostenía que un espíritu maldito le pidió que hiciera aquella monstruosidad. Entonces, el caso fue relacionado con diversos eventos paranormales. Son tantos los enigmas que guarda la casa Mijangos, que se considera un lugar donde abundan las energías oscuras. En 2019, la Hiena de Querétaro abandonó el centro donde pagó su crimen. Es posible que ahora solo esté esperando el momento para rendirle cuentas al divino. En cambio, la casa Mijangos seguirá siendo un sitio abandonado en el que probablemente andan penando 3 almas inocentes, hasta encontrar el descanso eterno. Y tras 28 años de prisión, le decía en los titulares, fue liberada la Hiena. Jorge Becerril nos tiene la información. Te escuchamos, Jorge, buenas tardes. ¿Cómo estás, Magda? Me da gusto saludarte. Y en la zona sur, en este reclusorio para mujeres, en la zona de Tepepan, fue liberada Claudia Mijangos, alias La Hiena, como bien lo mencionas. Esta mujer permaneció 28 años recluida en este reclusorio.